Muy buenas noches. Estamos en contacto directo con Santiago de Cuba. Tenemos a Ruama Fernández, que es una de las youtubers más conocidas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También estaremos en contacto con La Habana. Lo vamos a establecer en breve, pero Ruama, de verdad que es un gusto tenerte acá. Leemos tus comentarios, vemos el trabajo que haces a contracorriente. Y nuestra primera pregunta, bueno, después del saludo, por supuesto, es qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no entendemos bien. Primero que todo, decirle que es un placer poder estar aquí con esta gran familia y pues para contarle un poco sobre qué es lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba. La realidad es bastante triste. Si vemos lo que ha pasado en Santiago de Cuba desde que comenzó el COVID, Santiago siempre se mantuvo un poco apartado de todo lo que era esa tragedia que estaba viviendo La Habana. Pero en esta segunda ola, en este segundo momento de cuarentena, Santiago ha repuntado con respecto a los casos. Vemos cuadras completas muy cerca de mi casa, por ejemplo, cuadras completas que son manzanas donde en cada esquina hay un cuartel de policías que están rodeando las cuadras y los vecinos no pueden salir. Han existido quejas en el internet sobre cómo las personas que están adentro es muy regulada la comida que les llevan, solamente pueden comprar porque al no poder salir les tienen que llevar un número exacto de comidas. Entonces es muy complicada la situación, pero no se sabe qué es peor, estar adentro que te lleven la comida o estar fuera que tener que buscarla. Vemos a las personas que cuando hay alguien que tiene sospecha que puede ser positivo, hay estas zonas rojas que, por ejemplo, están aquí en Santiago de Cuba, en la Facultad número 2 de Medicina, detrás del Clínico Quirúrgico, donde hay jóvenes voluntarios que están trabajando allí para cuidar a las personas que están allí, y la situación con la comida también en esos lugares bien crítica. Hay lugares mejores, hay lugares que están peores, pero es bien complicado. Y sí, todos los días sube el número de casos. Hemos visto en Cuba alrededor de 1000 y tantos casos unos cuantos días seguidos, y eso es muy anormal en nuestro país, porque la cuarentena pasada no pasaban de 100, 200 casos, y entonces que salgan tantos días seguidos, 800, 1000, es demasiado. Y eso agrava toda la situación. A partir de las 7 de la noche no se puede estar en la calle, ya se han visto multas de 200 pesos y hasta más. Las personas, imagínense que les coge tarde en la calle haciendo gestiones, buscando comida, buscando cualquier tipo de necesidad básica, y al final son parados por la policía y multados. Es decir, te pasas el día trabajando, te pasas el día haciendo cola, y si te coge tarde en la calle aún eres multado, y el salario no alcanza con este nuevo reordenamiento, y todo es un absoluto caos debido a las medidas que se han estado tomando. Además de ello, para las personas que trabajan de manera estatal, por ejemplo, también se ve que las guaguas que son estatales, las rutas estatales solamente trabajan desde las 5 de la mañana, más o menos 6 de la mañana, hasta como las 9, y vuelven a retomar el trabajo de las 4 de la tarde hasta como las 7, 6 de la tarde. Es decir, solamente tienen ese tiempo las personas para salir del trabajo y llegar a su casa. Si saliste antes del trabajo, lógicamente vives de tu salario, no te puedes permitir un transporte particular, tienes que esperar a que abran, a que llegue esa hora para poder regresar. E imagínense también la cantidad de personas que en el momento, en esa hora pico, quieren acceder, necesitan acceder a esas guaguas, necesitan acceder a esos transportes. Eso lo que hace es que más personas se junten, más personas estén en un mismo lugar y exista más propagación de la epidemia. Porque tengo unas cifras que quiero compartir contigo. Dicen que hubo 816 nuevos casos, 44 casos vinculados, según todo esto son cifras oficiales, con viajeros internacionales. Lo teníamos ahí en gráfica, 385 en La Habana. Y yo le pregunté hoy a la producción del programa, le dije, ¿cuántos casos desde que empezó la pandemia dice Cuba que han fallecido? Y me asombra la cifra, porque según lo que me entregaron a mí, Cuba solo ha reportado 225 muertes desde que empezó la pandemia, aclarando que en Cuba no hay modo independiente de contrastar las cifras oficiales.
hay que creerlas, ¿no? O ustedes tienen modo de contrastar las cifras oficiales independientemente. Para nada, ni de muertos, ni de personas contagiadas, ni de nada. Nosotros simplemente tenemos que creer lo que ellos dicen. Eso sí, tú oyes en los barrios diferentes, no, murieron tantas personas en tal lugar, murieron tantas personas en tal lugar, pero al final nunca dicen las cifras oficiales. Hace unos días salió una noticia también en Guantánamo que habían muerto unos médicos por COVID, y estaba otro médico denunciando que no era un solo médico el que había muerto, que habían sido varios. Entonces es imposible fiarse de las cifras que nos dan. No hay manera. 225 muertes desde que empezó la pandemia. A mí no me justifica todo lo que ellos están haciendo. Hay un estado de alarma que generalmente en los demás países sucede cuando hay muchísimos más muertos. Aquí en Miami, salvando la diferencia, si póngase usted a contar, ¿no? Le digo a los televidentes la cantidad de hospitales que hay en Hialeah, en Kendall, casi por municipios, ¿no? En South Miami, en Coral Gables, en Coconut Grove, en el Downtown, ¿no? Desde el Jackson, el Mercy, el Coral Gables Hospital, el Palmetto Hospital, el Hialeah Hospital, el Kendall Regional. Son en un área muy pequeña una cantidad de hospitales. En Cuba, la gran pregunta, seguimos hablando con Ruama Fernández de Santiago de Cuba, es si podrían aguantar realmente una explosión de número de casos. Pero yo quiero hacerte una pregunta sobre este tema de las cifras. Si ahora un ciudadano común y corriente siente un síntoma, ¿qué facilidad tiene para hacerse el examen? Porque aquí a veces también es complicado. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Si tú quieres hacerte un examen todas las semanas, como se hacen aquí mucha gente. No, el examen no funciona así. Cuando tú sientes un síntoma y van a tu casa o algo parecido, se hacen una pesquisa y te dicen que tienes un síntoma, lo primero que te hacen es aislarte. Te llevan ya sea para una escuela que esté en desuso actualmente porque las escuelas están cerradas, para las escuelas de medicina, para cualquier lugar donde exista un texto de campaña para guardar a las personas que pueden ser positivas. Te juntan con una X cantidad de personas que también tienen la probabilidad de ser positivas y ahí te hacen una prueba que no llega ese día, prueba que se puede demorar hasta 3 y 5 días para llegar. Y por ejemplo, si hay 4 personas en un cuarto, digamos, teniendo suerte y que te toque un lugar que sea así, que existan 4 personas en un cuarto, y le hicieron a las 4 las pruebas del COVID, y solamente salió, es decir, salieron 3 pruebas negativas, y de una sola persona se atrasó, nadie puede salir y tiene que esperar a que llegue. En caso de ser positiva, tienen que quedarse en cuarentena los demás. Es un descontrol. He tenido varios testimonios de personas allegadas que han estado en esos lugares y dicen que los médicos no tienen control de absolutamente nada de lo que está pasando. Le vas a preguntar, le vas a hablar sobre tu caso y ellos no saben y preguntan una y otra vez porque no tienen un control sobre cuántas personas hay, sobre qué persona está en qué fase, sobre si una persona acabó de llegar o ya otra está para salir, y es bastante, pero no es nada fácil hacerse Tenemos a Luz Escobar, disculpa, a Luz Escobar, vía telefónica, o la hemos logrado por el teléfono. Hemos tenido dificultad con el Skype. Luz Escobar, sí, directamente desde La Habana. Vamos a quedarnos todos en sintonía. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando, no? Porque digo que las cifras, 225 muertos desde que empezó la pandemia, no justifica lo que está ocurriendo. Cuba se está cerrando completamente, ha reducido el número de vuelos drásticamente, ha dejado un vuelo por compañía. A Guyana, que es un lugar migratorio importante, cerró sencillamente los vuelos, y a otros países. Hay toque de queda en algunos lugares desde muy temprano. En La Habana desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cuál es tu interpretación, tú como periodista experimentada? Bueno, la noticia del toque de queda salió hoy ya en la prensa oficial, a implementarse a partir de mañana por la noche, o sea, ya desde las 9 de la noche de este viernes. No se podrá estar en la calle después de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo que está ocurriendo es que en menos de un mes se han reportado una cantidad de casos que duplican la cifra que se ha recogido desde que comenzó la pandemia. Entonces ha sido verdaderamente
abrumador el aumento de los casos y, como sabemos, este es el nivel de cifra que maneja el gobierno a nivel público y todos aquí, los que estamos en Cuba, conocemos que esto es una cifra bastante por debajo de lo que se está dando en la realidad. Tú como periodista independiente, le preguntaba yo también a Ruama, ¿tienes en La Habana, a lo mejor distinto que en Santiago, la posibilidad de verificar por cuenta propia, de contrastar esos números oficiales? Bueno, mira, te explico. Nosotros no tenemos manera de contrastar las cifras que ellos están dando porque, como sabemos, la oficialidad del Ministerio de Salud y todos ellos tienen el control, pero a uno le van llegando notificaciones de cómo están los hospitales, le van llegando testimonios de personas que fallecen y no están reportados en los casos diarios, pasan los días y no aparecen reportados. Entonces, uno, por experiencia propia de casos cercanos y de casos que uno ha ido registrando como periodista, se da cuenta de que hay una gran irregularidad en esa información. Entonces ya uno va sacando la cuenta de que si con lo que uno está registrando de manera personal y cercana en el círculo más inmediato ya hay fallas en esas cifras, es obvio que a nivel nacional está ocurriendo lo mismo, porque además es una situación que hemos contrastado con periodistas y activistas de otras provincias que ocurre exactamente lo mismo. Bueno, muchísimas gracias a Luz Escobar desde La Habana. Tuvimos dificultad para entrar, disculpa que entramos tarde. A Ruama Fernández desde Santiago de Cuba, nuestra admiración, nuestro respeto para el trabajo que hacen ambas en contra toda esperanza, como decía el libro de Armando Valladares. Cuando regresemos